ciudades no son mapas, pero los mapas y las ciudades se transforman, y hay hilos que tiran de un lado y de otro para moldear las lógicas urbanas, para establecer recorridos invisibles, para determinar los urbanismos del presente, pero ante todo, del futuro. Santander, una ciudad tan condicionada por su bahía como por su historia, parece apuntar en este primer tercio del siglo XXI por lo que ya apostaron otras ciudades al final del siglo XX. La apertura de inmensos contenedores culturales en un espacio reducidísimo, apenas en un puñado de calles. A finales de 2026 habrá 4 proyectos gigantes y uno un poco más pequeñito en un espacio lineal de no más de 1,5 kilómetros. Os los recordamos: la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, el proyecto Faro Santander, la sede del Museo Reina Sofía con la colección La Fuente y los ya abiertos al público Centro Botín y Museo de Arte de Santander. Las cifras son mareantes. Si sumamos la inversión para levantar o adecuar esos 5 espacios, la calculadora roza los 240 millones de euros. Aunque los datos de las 2 iniciativas privadas relacionadas con el Banco de Santander son bastante opacas y el proyecto del MUPAC acumula sobrecostes cada mes que pasa. Es decir, quizá esa cifra se supere con creces. Si pensamos en lo que cuesta la operación de cada uno de esos centros, la suma se complica. Solo el Centro Botín gasta algo más de 12 millones de euros al año y el MAS, la hermana pequeña de todo este despliegue, necesitó en 2025 cerca de 1,5 millones de euros. Para que os podáis hacer una idea, todo el gasto de inversión de la Concejalía de Cultura de Santander en 2025, incluyendo los aportes a la Fundación Santander Creativa o las generosas subvenciones al FIS y las no tan generosas al resto de proyectos culturales, no llegó a los 3 millones de euros. No os vamos a atiborrar de información, pero para completar el plano habría que sumar a estos grandes contenedores otros 2 proyectos de los últimos años: las naves de Gamazo de la Fundación Enaire o la nave Sotoliva del Puerto de Santander. La hiperconcentración de estos megaproyectos pueden tener muchas consecuencias en la definición de ciudad, y eso nos provoca unas cuantas preguntas. ¿Están pensados estos proyectos para la ciudadanía de barrios periféricos como La Albericia, La Marga, Candina o Cueto? ¿Cómo soportará el centro de Santander la posible atracción de miles de turistas a estos espacios que os hemos comentado? ¿Dónde quedan en esta lógica de arquitectura espectacular proyectos tan importantes como el Museo Marítimo de Santander, del Cantábrico, o el cerrado Centro de Interpretación del Litoral de La Maruca? ¿Camina Santander hacia convertirse en una ciudad museo con una cultura para ver, pero no para intervenir en ella? De eso y de algunas cosas más vamos a hablar en este espacio, que estamos grabando en directo y con vosotros y vosotras, con público, desde la librería La Vorágine de Santander. Lo hacemos dentro del proyecto Ni tan lejos ni tan cerca, una serie de 3 podcasts que se acabarán grabando y que nos servirán para reflexionar sobre las ciudades, su arquitectura, su composición social y las formas en que se aleja o acerca a la población de cualquier estrato social a los modelos urbanísticos que transitamos. En este proyecto, en el que participaremos 3 procesos de 3 ciudades: Urbanbat en Bilbao, La Vorágine de Santander, Taller en Blanco de Logroño, y este proyecto está financiado por la convocatoria Tan Cerca y nos mete de lleno a pensar en las ciudades que habitamos. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras se atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles como el aire de cemento o hechas de lenguaje. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras se atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles como el aire de cemento o hechas de lenguaje. Hola a todas, hola a todos. Aquí habla Carmen Alqueguilanas desde La Vorágine en este espacio sonoro que suena tan bien gracias a las manos mágicas y los saberes de Alberto de la Hoz. De carne y hueso que quieran borrarlo más abajo del subsuelo donde no vive ni el miedo. Me ves, yo a ti te veo. Soy la sobra en el plato, la curva, el garabato que emborrona todas las hojas de cálculo. Debajo de la piel llevo el microchip desde la cuna. Quiero presentaros de una vez a las voces que nos van a acompañar y que nos ayudarán a entender cómo es esta ciudad y cómo puede llegar a ser.
Nos interesa, en concreto, la intersección entre cultura y urbanismo porque Santander suele compararse con otras, pero difícilmente consigo misma. Os recuerdo, esta ciudad ha sido denominada en el pasado como la Atenas del Norte, ha añorado y sigue añorando no tener un Guggenheim en el corazón de su trazado, ha visto cómo Málaga atraía cruceros y turistas bajo el ensueño de una red de museos y finalmente ha acogido megaproyectos culturales como los que enumerábamos antes en la apertura, para situarse en el mapa nacional e internacional, pero no sabemos si en el propio. Con nosotras están dos personas que nos van a ayudar mucho a ponerle palabras a esta cuestión. Hola, Manuel. Hola, Carmen, ¿qué tal? Bien. Vale, Manuel Cometía es arquitecto y urbanista y ha mirado esta ciudad con ojos cargados de memoria y con un especial interés por ese imprescindible enlace entre urbanismo y sociología. Y junto a mí, del otro lado, está Olga Agüero. Hola, Olga. Hola, Carmen. Olga también es una gran amiga del espacio de la vorágine, pero en este caso te hemos invitado como periodista que se ha interesado especialmente por entender cómo ha condicionado el urbanismo también y la sociología de esta ciudad a partir de los dos grandes aquelarres de fuego que marcaron el final del siglo XIX, uno de ellos, y la posguerra en Santander. Vamos a hablar detenidamente con ambos, pero antes, para generar el ambiente necesario, hemos invitado también a una persona, uno de los, para nosotras, grandes músicos de este territorio. Hola, Nico. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola. Nico es Nicolás Rodríguez. Él sabe lo que es tener los pies en la tierra, lo sabemos por su música, cuando ejerce su profesión de veterinario, pero es uno de los seres con capacidad para llevarnos a espacios mucho más amables que la realidad cuando coge su guitarra. ¿Nos ayudas a transportarnos un poquito con este primer tema? Vamos allá.
Esto se iba a decir que podéis aplaudir si queréis. Bueno, pero ahora nos toca bajar de ese lugar donde nos acaba de llevar Nico y aterrizar en la ciudad cultural a la que parece que estamos abocadas. Hola, Olga, saludos de nuevo. Bueno, hay muchos vecinos y vecinas que no son conscientes de que el centro de Santander no fue como es ahora. ¿Qué pasó en esta ciudad tras el incendio que se llevó por delante esa parte tan importante del centro histórico? Pues la verdad es que pasó un poco como escribió Dickens, ¿no? Que para algunos fue el peor de los tiempos porque lo perdieron todo y para otro fue el mejor de sus tiempos porque ganaron mucho dinero aprovechándose de la desgracia ajena. La verdad es que el centro de Santander se arrebató a sus vecinos, a las personas que vivían en él, y se creó una nueva burguesía local, una burguesía pues bien relacionada con la dictadura que emerge con ese lucrativo negocio de la reconstrucción. Las autoridades franquistas aprovechan el incendio para hacer dos cosas, una doble depuración urbanística y a la vez social, dos transformaciones paralelas que dividen Santander en dos ciudades, un centro reservado para la nueva élite vinculada con la Falange, gente con dinero, clase alta y el resto de la gente que acaba en la periferia. Por cierto, se ordena el centro a consta de desordenar la periferia que se va edificando de manera profundamente desordenada. Así que lo que sucede es que tras el incendio se expropian todos los solares, se tiran además un montón de casas y se expropian también que no se habían quemado y todo eso se subasta en procesos plagados de abusos y de irregularidades y de presiones a los propietarios para que no ejerzan su derecho de tanteo y todo se queda en manos de familias muy bien relacionadas con la Falange. A los propietarios de ese suelo, de esas casas, no se les dejó volver nunca. Se les obligó a exiliarse a la periferia en poblados de casas baratas, insalubres, algunos en la Albericia, en Cajo, que incluso les pusieron un tutor social, estaban vigilados y el tutor les podía poner multas si no tenían la casa limpia o se escuchaban Radio Pirenaica, ¿no? Pensamos también que es la posguerra y era una época de represión brutal. Es decir, que se ordena el urbanismo, se ordena también a la población, se produce una jerarquización social de la ciudad con un centro para clases altas, los trabajadores al extrarradio y además pues muchas familias relacionadas con la Falange se hacen ricas en ese negocio. El dinero y las propiedades de algunos apellidos de pedigrí de hoy pues que frecuentan clubes sociales de alto nivel pues procede de la especulación y de lo que arrebataron a otros durante esta época tan oscura y porque además las parcelas luego se iban vendiendo en sucesivas subastas y había una especulación feroz. En el incendio además siempre se dice no hubo víctimas, ¿no? Siempre dicen murió solo un bombero, no, claro que hubo víctimas, ¿no? Hubo víctimas, pues los desterrados, todas esas personas, todas esas familias que fueron expropiados, a los que nunca se ha puesto ni nombre ni rostro. Es una historia muy triste, miles de víctimas de la dictadura franquista a los que no han salido del olvido, del silencio del olvido y que además no han sido resarcidos nunca por ese patrimonio que les arrebataron. Y podemos recordar en ese 75 aniversario todos los actos que se hicieron y las placas que se pusieron y no sé qué. ¿Tú crees que la gente sabe que lo que realmente sucedió es esto? Yo creo que no, que la gente no tiene ni idea. Se construyó un relato muy épico, también porque en la posguerra, claro, si uno mira la hemeroteca no se entera de nada, ¿no? Parece que todo lo construyó Franco, un nuevo Santander y todo fue magnífico. No se cuenta la historia oscura, ¿no? Y además, cuando sucedió el 75 aniversario, a mí me hizo mucha gracia que hasta se tiraban fuegos artificiales, ¿no? Para celebrar un incendio que había dejado la ciudad destrozada, ¿no? Y que es una etapa muy oscura, ¿no? Así somos en Santander, de conmemorar hasta las desgracias con fuegos artificiales desde el punto de vista político. Pero claro que no se sabe. Yo creo que es una historia profundamente desconocida que sí lo saben los que la callaron, las personas que yo cuando escribí sobre ello la primera vez me llamaban algunas personas diciendo ya es hora de que se cuente porque le había pasado a su padre o a su abuelo y a mí me pareció terrible que no se hubiese destapado nunca, ¿no? Y que todavía además muchas de aquellas familias hoy sus nietos tienen sociedades inmobiliarias, tienen edificios enteros en el centro de Santander que proceden de eso, que se quitaron a otras familias de manera muy tordicera con unos abusos tremendos y siguen disfrutando ese patrimonio inmobiliario. Uh-huh. Y ese es el que vemos ahora
en primera plana, en el centro. Manuel, alguna vez que te hemos escuchado decir que esta almendra central, esta formada almendra central de la ciudad, donde están previstos todos estos megaproyectos de los que hablábamos al principio, es demasiado homogénea. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, yo creo que Olga lo ha explicado muy bien, ¿no? Al final es demasiado homogénea porque se ha querido que sea muy homogénea. Se ha querido que el centro de la ciudad sea para un tipo de población o que sea propiedad de un tipo de población, sobre todo, que obedezca a unos patrones, ¿no? Que, bueno, pues eso, al final es algo paradigmático que en Santander el centro, o lo que queda de donde estaba el centro histórico, que en las ciudades tiene una cierta complejidad, ¿no? Que hay población de todo tipo, que, bueno, desgraciadamente en los últimos tiempos pues cada vez se está viendo más desplazada, ¿no? Lo que aquí nos pasó en los 40 ahora pues se está acelerando en otras ciudades a lo largo del tiempo, pero donde digamos que esa complejidad que podríamos esperar del centro histórico de la ciudad, que desapareció, no está. Y el centro de la ciudad responde a una serie de patrones, no solo en la composición poblacional, sino incluso en el tejido construido, ¿no? Todas las edificaciones del centro de la ciudad y voy a extenderme un poco, vamos, el centro reconstruido y también lo que podemos entender un poco como el Paseo Pereda, el Ensanche del Este, ¿no? El muelle, responden a un mismo patrón. En diferentes momentos, esas dos partes de la ciudad se construyeron buscando un tipo de población homogénea que digamos que no da cabida a que aparezca otro tipo de población. El Ensanche del Este, desde principios de la Ilustración, fue una extensión de la ciudad que se construyó desde unos principios liberales en el que todos somos iguales, en el que todas las casas somos iguales y en el que, bueno, lo que queda en el otro lado, que era la Puebla Vieja y la Puebla Vieja que se quemó, nosotros no formamos parte de eso, ¿no? Pero digamos que en el incendio nos extendemos y colmatamos. Esto tiene sus partes positivas, ¿no? Al final, que una población sea homogénea, pues es muy fácil gestionarla, ¿no? Tiene características comunes, es fácil darle respuesta a mucha gente con soluciones muy sencillas, pero también trae un problema, y es que sus problemas también se intensifican y se concentran mucho en un lugar. En el centro de Santander, además, sucede que esa homogeneidad se extiende al tejido productivo o el tejido de consumo, que, bueno, más bien el tejido económico, ¿no? Que tiene esa zona. Al final, esa zona no tiene lugar, o sea, se entiende fundamentalmente como la zona de consumo del centro de la ciudad, ¿no? Consumo me refiero tanto al comercio tradicional como al hostelero, como al turístico, ¿no? Al cultural que hablamos. Y eso, pues bueno, acaba sucediendo trae una serie de problemas, ¿no? ¿Qué pasa si ese tejido desaparece? ¿Qué pasa cuando esa población envejece y en unos años pues a lo mejor nos enfrentamos a un problema demográfico de que no hay un relevo generacional de población? ¿Qué trabajos van a quedar ahí? ¿Qué pasa si un día Santander pasa de moda o ya no interesa como destino turístico y la oferta cultural y comercial de la ciudad pues ya no se va a sostener? Uh-huh. Y, o sea, aparte de eso que estabas diciendo y la problemática en sí que podemos ver desde lo social también de expulsión de mucha gente, ¿no? O sea, que al ser tan homogénea hay mucha gente que no encaja y no puede vivir ahí tampoco, o sea, no es una oportunidad para ellos. Claro, esto es un poco lo que llamamos el fenómeno de la urbanidad, ¿no? La capacidad que tienen los ciudadanos de participar de su propia ciudad. Esa homogeneidad excesiva esa homogeneidad ayuda a que los ciudadanos de esa zona o los que se sientan dentro de ese grupo homogéneo se sientan identificados con ella y puedan participar de ella, pero a la vez genera una frontera con los ciudadanos que a lo mejor no se sienten identificados y no pueden participar de esa ciudad, ¿no? Fíjate que una cosa pues bastante característica que pasaba antes, ¿no? Los famosos raqueros. Es un ejemplo de esa diversidad que podía existir antiguamente en la ciudad tradicional y donde unos niños de origen marinero podían jugar o podían, bueno, hacer un espectáculo desde el que sacarse unos dineros delante de la población rica de la ciudad. Esa mezcolanza, cuando la homogeneidad es excesiva, ya no se produce y la ciudad pierde riqueza. Uh-huh. ¿Y cómo crees que condiciona como ciudad el urbanismo y la arquitectura por los que se apostó en los años 50, de lo que estábamos hablando? Bueno, lo afecta en tanto que somos herederos de ese modelo urbanístico que se implementó en los años 50, porque en los años 50, para que nos pongamos en contexto, más allá del plan de reconstrucción, que se limitó fundamentalmente a una pequeña zona de la ciudad y luego, bueno, como explicó Olga, pues lo que iba sucediendo en las afueras, ¿no? Pues se dejó un poco al ir viendo, en realidad, al ir improvisando sobre la marcha. Eso ya en sí cambió la forma en la que se leía la ciudad, ¿no? Podemos retraernos mucho en el tiempo
y entender que el centro de la ciudad pues, tenía esa complejidad histórica, y con la reconstrucción se decide que esa zona es la zona de los ricos, ¿no? Los tapones que existían en la ciudad antigua, que no eran de deseo y que entorpecían en gran medida una apuesta que la ciudad venía arrastrando desde el siglo XIX y que se consolidó en los años 50, que era la apuesta del turismo. La ciudad histórica molestaba, ¿no? El Paseo Pereda estaba muy bien, era una ciudad noble e ilustrada, y el Sardinero era pues, una ciudad balneario o envidia de cualquier ciudad del arco atlántico. Digamos que en los años 50 se colmata un deseo de parte de la sociedad santanderina, ¿no? que apostaba por ese modelo turístico en el que decimos, bueno, nos libramos del tapón de las zonas viejas de la ciudad y vamos a consolidar el centro como un centro moderno, un centro moderno para la época, ¿no? Que responda al tipo de población al que nos queremos proyectar como ciudad, ¿no? Y sobre todo también ese proceso, digamos, que luego derivará en el plan comarcal de la Bahía de Santander, ¿no? que marca los grandes ejes por los que la ciudad se ha regido, bueno, se sigue rigiendo hasta ahora, porque el plan general pues, es heredero de ese modelo de ciudad, ¿no? En el que ya se dijo pues, dónde se iban a asentar determinados tipos de renta, qué zonas de la ciudad se iban a especializar en qué, y en el que pues, el centro de Santander, ¿no? que hablamos, se dijo, bueno, esto es la zona del comercio y de la cultura. Uh-huh. Nos gustaría conocer vuestra opinión en concreto sobre lo que estábamos hablando al principio y para lo que hemos venido aquí, esa aluvión de megaproyectos culturales que están en ejecución, ejecutándose o lo que se planea. Olga. Bueno, yo lo primero que pienso sobre algunos de ellos es que nacen de esa tradición extrañamente heredada de la reconstrucción del incendio, y es que el dinero puede saltarse las normas urbanísticas. Lo que hemos visto a lo largo de la historia, o sea, hemos visto en los últimos años cómo uno puede llegar, tiene dinero y construye un edificio en la bahía y con un pie en la propia bahía. Esto ya nos dice algo que no sucede en otras ciudades, ¿no? Los proyectos vienen fundamentalmente de manos privadas y las personas, los intereses privados, se saltan las normas del Paseo Pereda, por ejemplo. Toda la parte histórica que no se puede reformar, pues vemos que se hacen completamente excepciones para que se reforme. Y yo no sé si eso es al servicio de los habitantes de Santander o más bien es, digamos, que Santander se concibe como un mero escaparate cultural, pero en el sentido de reclamo turístico. Nadie busca que nosotros seamos una ciudad más culta o más creadora o que tengamos más oportunidades. No, nosotros solo vamos a tener oportunidad de despachar los tickets para que la gente entre a los museos o de servirles un café después en las terrazas, ¿no? Entonces, hay algo que es tremendo, y es que la ciudad se pone a disposición del recreo del visitante, por eso se permiten esos megaproyectos y se hace una ciudad escaparate para los que vienen de fuera, a la medida de las necesidades del turismo, no del vecino, sobre todo por esa concentración de proyectos que no sé qué le van a reportar a la ciudad, y eso empieza a ser un problema, el hecho de que eso no se pueda compatibilizar con una ciudad armónica y para vivirla, no solo para visitarla. Manuel. Bueno, yo creo que es al final la consolidación de ese modelo, ¿no? Son las grandes piezas en las que dice, bueno, esto es el centro turístico. Santander sí que es cierto que su turismo bebía en gran medida de ser un turismo urbano en el que en cierto modo se explotaba los potenciales de la ciudad, ¿no? El patrimonio de la misma, tanto el paisajístico, ¿no? Es evidente que la explotación de la bahía o del Sardinero es evidente, ¿no? Pero donde esa apuesta por el turismo llega a un límite en el que ya no se puede tirar más del patrimonio, y para competir con otros grandes núcleos poblacionales, otros grandes núcleos turísticos, tenemos que tirar como de productos culturales, ¿no? O de que se generan en estos, vamos, tenemos que tirar de productos culturales para poder seguir aportando algo a una demanda turística que Santander posiblemente por sí sola y por su patrimonio ya no dé más de sí. Y luego, más allá de lo arquitectónico también que estamos hablando, de los grandes nombres que seguirán figurando detrás de los edificios, que es lo que hace como la fama internacional, ¿no? Como Renzo Piano o David Chipperfield, ¿cómo creéis que configurarán la ciudad en las próximas décadas? Así viendo la bola de cristal.
Pues la verdad es que yo tengo la sensación de que asistimos a un segundo proceso de expulsión de los habitantes del centro, ¿no? Me da la sensación de que el centro nuevamente, que otra vez lo habían conquistado cierta clase, ya no, las clases altas habían abandonado el centro y se habían ido a otros sitios mejores, habían dejado los pisos y los edificios, los habían alquilado o quedan ya sus padres, sus abuelos, ¿no? Gente mayor, pues asistimos a otro proceso brutal de gentrificación vinculada sobre todo con el uso turístico de todas las viviendas y esa nueva rentabilidad de escaparate, y nuevamente las pocas personas que quedamos viviendo en el centro pues tenemos esa sensación de acoso, ¿no? de a nuestro alrededor. Lo veíamos en estas manifestaciones que ha habido hace unos días, ¿no? De los vecinos de la zona del Ensanche. Además tampoco era estrictamente el cogollo que se reformó durante el incendio y decían somos el trastero de los bares, ¿no? Pues todo eso es lo que la parte, digamos, más oscura de todo lo que lleva una falta de planificación. No nos olvidemos que aquí siempre, en realidad, es una ciudad que nunca, el poder político siempre ha estado en manos de los mismos, pero los políticos que estaban en el escaparate público eran extraordinariamente débiles. Aquí primero mandaban los promotores, desde siempre, desde que empezaron a reconstruir en el franquismo. Por cierto, no respetaron las normas del nuevo urbanismo ninguno, todos los edificios de más pisos, retronqueados, no se respetó, y eso siguió, no se respetó cuando se avanzó hacia San Fernando, no se ha respetado nunca, porque primero gobernaban los promotores y ahora gobiernan los hosteleros, y eso es un problema, la debilidad de nuestros representantes públicos, que no han sido capaces nunca de decidir vamos a tener este modelo de ciudad y una ciudad habitable, ¿no? Siempre responde las decisiones a otros intereses. Bueno, yo creo que es que Olga lo ha explicado muy bien, ¿no? Es difícil añadir algo. Sí que, bueno, vamos a romper una lanza, ¿no? Vamos a hacer de abogado del diablo. Nos encontramos, ¿no? Como posiblemente ante una inversión que por la población de Santander, pues claro, uno no... Tener 2 premios Pritzker, ¿no? Que es una cosa que se publicita mucho en una ciudad que no llega a los 200.000 habitantes, pues son muchos Pritzker para una ciudad, ¿no? Entonces, ¿para quién va destinado, ¿no? Claramente eso creo que muestra, ¿no? Que esos grandes proyectos superan la ciudad y superan a sus habitantes, ¿no? Entonces, para que esos proyectos tengan sentido, tenemos que traer a gente. Y eso, bueno, consolida, ¿no? Vamos, que la ciudad está dispuesta a seguir recibiendo a gente, a seguir explotándose a sí misma para mantener un negocio, ¿no? Esos hosteleros que nos gobiernan. A pesar de lo que pueda decirnos el sentido común de la imposibilidad de recibir a mucha gente más también, en realidad. Claro, bueno, luego también habría que analizar cuánta gente... yo creo que todos recordamos cuando se construyó el Centro Botín, que se justificaba en que esto iba a ser un nuevo Guggenheim para Santander, ¿no? Me acuerdo que el alcalde entonces de la Serna decía que era un hito histórico. Bueno, ahí tenemos el hito histórico, que las personas que lo visitan suben a la terraza y se hacen un selfie, ¿no? Es decir, y Renzo Piano nos dejó un edificio que está envuelto en una redecilla porque se caen las conchas, ¿no? Y, por cierto, el ayuntamiento no obliga a que eso se restaure, ¿no? Si cualquiera de ustedes tuviese en su casa un edificio así, una fachada así, ya les habían multado, ¿no? Y lo habían tenido que arreglar, pero ellos no. Es decir, luego, bueno, pues a veces viene un arquitecto de nombre, hace una singularidad aquí y el peso social que tiene es mínimo. Eso está a la vista de todos. No cambió Santander, no nos ha dado más dinero, no nos ha hecho más ricos, ni siquiera tiene muchísimos visitantes. Contabilizan los que suben a la terraza, porque si tuviesen que contabilizar los que entran a las salas del museo, pues sería un fracaso, ¿no? Sí. Bueno, estamos hablando de la ciudad y de esas tensiones que genera o puede generar la apuesta decidida de las autoridades y del tejido empresarial, como bien decía Olga, por el modelo de megacontenedores culturales muy volcados al turismo. Un estudio de la Universidad de Málaga mostraba ya hace 2 años cómo la molestia derivada de la gentrificación del centro de esa ciudad, mostrada como ejemplo de atracción de turistas, era de 3,97 sobre 5. O sea, la gente estaba muy molesta. La gentrificación no es más que la expulsión de los vecinos y vecinas de una zona concreta cuando sus barrios se convierten en un deslugar destinado a ser visitado y consumido. En el proceso de gentrificación se pierden muchas cosas alrededor de la vida: las redes de apoyo vecinal, el tejido asociativo, las costumbres, las narrativas comunes, muchas emociones. En el próximo bloque vamos a hablar de ello, pero necesitamos que Nico nos acompañe de nuevo para seguir caminando en esta mirada crítica.
Nosotras vamos subiendo el tono y luego Nico nos relaja. En la alargada almendra central de Santander, de la que hablábamos, que ya seguramente estaréis imaginando en vuestras cabezas, donde se van a concentrar esos grandes proyectos culturales, solo nos parece que queda una asociación de vecinos y vecinas que ahora mismo esté luchando para no perder su barrio. Se trata de la Asociación de Vecinos de Pombo, Cañadío y Ensanche. Desde hace tiempo veníamos oyendo de sus diferentes luchas contra el ruido, la suciedad, las amenazas de vivir en un barrio simplemente dedicado al ocio nocturno, y ha tenido que sumar ahora a ese pliego de reivindicaciones la defensa de edificios patrimoniales como el Mercado de Puerto Chico, y ahora verán cómo se abren en su zona el proyecto Faro en proceso y el nuevo MUPAC también. Estamos con Isabel López, que ella es presidenta de la Asociación de Vecinos, y lo primero que queremos saber es cómo os sentís en concreto con este aluvión arquitectónico. Bueno, pues es un poco en línea con lo que venís comentando. Los vecinos en realidad nos sentimos pequeños, prácticamente invisibles, como si fuéramos muñecos de cartón piedra en un decorado de ese Santander de la foto, del Santander del turista. Y yo creo que no es una sensación, sino que es una realidad. Y el mejor ejemplo de esto es que estamos funcionando con un plan de ordenación urbana del año 97. ¿Qué proyección se ha hecho del Santander del 2030, del Santander del 2040? Y sin embargo se ha hecho encajes para que estos megaproyectos se puedan llevar adelante. En vez de pensar primero en los vecinos, en las necesidades, en los servicios que necesitan esos vecinos, se han encajado estos megaproyectos cuando eso debía haber venido posteriormente. Y luego esas prisas vienen de una carrera por el turismo de calidad, por el turismo cultural. Pero hay ciudades como Málaga, como Barcelona, que ya acreditan que no es una cuestión de turismo de calidad, es una cuestión de equilibrio. Equilibrio entre el vecino y equilibrio entre el turista, porque el turista, sea de calidad o de no calidad, en gran volumen arrasa con el centro de la ciudad, la vacía, expulsa a los vecinos. Y eso es una realidad que se puede ver observando cualquier ciudad que ha vivido el proceso de turistificación mucho antes que nosotros. Y además, claro, veníamos pensando en estos días, no se trata solo de que a lo mejor la problemática que acarree en cuanto a vivienda, ¿no?, por esa turistificación de las ciudades, pero problemáticas otras como el propio aparcamiento, la movilidad, el qué tipo de negocios se van a generar o se van a crear alrededor de esos espacios culturales, porque no atraen otros espacios culturales. A ver, ahora mismo el único tipo de negocio que tenemos en el Ensanche es la hostelería y el ocio, o sea, locales de hostelería y ocio nocturno. Es el único negocio que funciona y de hecho si lees las noticias de los periódicos, otras zonas de la ciudad cierran bares y el centro abren bares, no paran de abrir bares. De hecho, los hosteleros se jactan de que no quedan locales vacíos en el centro de Santander. Los que quedan es porque son demasiado pequeños o no admiten salida de humos, etcétera. Toda la calle Peñarrosas no hay ni un solo local vacío y ellos mismos lo reconocen y se están ampliando hacia la zona del Faro de Santander, o sea, hacia esas calles. Es una extensión de eso, que es el único tipo de negocio que existe en el centro. Y parece una pregunta que casi no sabemos la respuesta, pero ¿cuándo y de qué manera han participado los vecinos en la definición de esos proyectos que afectan a nuestro presente, pero sobre todo a nuestro futuro? Es que no hemos participado en nada, la verdad. Es que es el Santander enfocado al turista, el turista es la única persona que se nombra y el vecino no existe. O sea, no está ni siquiera en la mente de los gobernantes. ¿Imagináis, o sea, el tiempo que lleváis organizándoos, otro modelo de barrio y creéis que todavía es posible revertir ese modelo urbanístico, no sé si completo o parte de ello? A ver, revertirlo creemos que no, porque muchos de estos proyectos están ya en marcha o se van a poner en marcha. Lo que creemos es que se debe de parar en este modelo de urbanismo y hacer el desarrollo hacia los vecinos que nos ha hecho en los últimos 10 años y que se debería hacer en los próximos 15 o 20 años. Es decir, paremos los megaproyectos, no abordemos nuevos megaproyectos y dediquemos a desarrollar la ciudad para los vecinos. Nosotros queremos una desocupación del espacio público, no tenemos zonas donde juntarnos los vecinos, todo tiene que estar lleno de food truck o de templetes o de terrazas, es la invasión del espacio público, no hay espacio para que la gente se pueda relacionar ni interactuar, la plaza de Pombo, la plaza de la Porticada tienen que estar siempre ocupadas, ¿por qué no pueden estar los niños jugando en esas plazas? Uh-huh. Y entonces en ese imaginar vuestros barrios como otra cosa, ¿cómo los soñaríais? ¿Cómo los imagináis?
Pues a ver, querríamos un barrio para los vecinos, como vengo diciendo, con ejes verdes, con zonas de encuentro para los vecinos, con un control de los pisos turísticos, con otro tipo con desarrollo de otro tipo de negocios, es decir, lo que vienen siendo los barrios tradicionales de las ciudades. Volvemos contigo, Olga. ¿Crees que hay zonas que se están sacrificando para garantizar cierta apuesta económica y turística que tiene como disculpa lo cultural? Sí, claro que se sacrifica, ¿no? Yo creo que se ha hecho siempre y cada vez con más descaro, porque incluso, como comentaba ahora Isabel, un mercado municipal que es público se privatiza y por alguna razón perdemos el control sobre él y tenemos que soportar que venga un señor a poner el negocio que le dé la gana, ¿no? Y hace negocio el que lo pone y el intermediario que lo cobra, pero si es un bien público nuestro, ¿no? Claro que se ha sacrificado, se sacrifica todo. Incluso cada vez que construyen algo, cada vez que arreglan algo nuevo, ¿no? O sea, la Plaza de Italia, bueno, ya hay terror hacia cómo quedarán los jardines de Piquío, ¿no? Cada vez que hacen algo lo aniquilan absolutamente, ¿no? Para mí una de las cosas más crueles que sufrió en los últimos años el centro de Santander fue la desaparición de los jardines de Pereda, porque ahora son los jardines de Botín, son otra cosa. Unos jardines centenarios que se construyeron, era un jardín botánico esplendoroso, ya se había mutilado en la reforma anterior, que se construyeron porque los propios vecinos llevaban allí sus plantas de árboles y demás. O sea, era de una belleza espectacular y eso se aniquila para servir de antesala o de anfiteatro a una nueva construcción, ¿no? Y todo se convierte en un jardín como nuevo, de extrarradio, el cemento, la falta de árboles, claro que se sacrifica constantemente, se sacrifica la estética, no hay estética, no hay urbanismo, el urbanismo siempre al servicio del interés privado, de la rentabilidad económica y luego un mal gusto tremendo además a la hora de hacer las cosas, ¿no? No viene nadie con una idea estupenda, ¿no? Para hacernos un lugar más agradable o que mejore, ¿no? Las reformas empeoran las cosas y eso empieza a ser preocupante. Porque no debería. En realidad las reformas deberían ser para mejorar. Y Manuel, tú que ya eres experto en urbanismo, ¿está el trazado de la ciudad preparado para asumir ese aumento significativo que hablábamos del turismo o al menos de todas esas concentraciones de humanos que buscan con este...? Pues otra respuesta clara, no. Y es que al final hablamos de un trazado histórico, ¿no? Un trazado del siglo XVIII para el turismo del siglo XXI. Ya eso nos debería sonar raro. Sobre todo, lo hablaba Isabel, ¿no? Hay, más allá del trazado, ¿no? El trazado, por la falta de espacio público para los vecinos que ahora tienen que convivir con un fenómeno que en el momento en el que se hizo la ciudad y se dotó de una cierta cantidad de espacios públicos no se tenía en cuenta, evidentemente, esa cantidad de gente que iba a venir, por lo cual ya tenemos un problema de espacio, sino porque la propia realidad construida de los edificios que estamos dispuestos a mantener no va a permitir que, o sea, es un tejido residencial fundamentalmente en el que no estamos interviniendo, entonces va a haber problemas necesariamente. ¿Por qué? Porque hay más ruido en las calles, deberíamos tener medidas para paliar el ruido. Hay problemas de accesibilidad, ¿no? Y sobre todo porque el trazado, por muchas intervenciones que se estén haciendo, la realidad es que se acaba ocupando antes por el hostelero de turno, por el turista, que por el vecino. Entonces el trazado no puede responder a las necesidades que le está imponiendo la ciudad, ¿no? Para responder a ese turismo y a esa oferta cultural, ¿no? Y ahora que hablabas además de accesibilidad, el hecho de que no se están pensando las ciudades, o sea, no se está pensando esta ciudad para todo el mundo tampoco, ¿no? Aparte de lo que hablábamos antes de las personas expulsadas por clase social, en este caso concreto también por el precio que puedan tener las viviendas en la ciudad y por el uso que se hace de ellas, pero otro tipo de cuerpos, ¿no? Porque si ahora mismo, como estaba contando Isabel, está todo dedicado a la hostelería y probablemente a las terrazas, esta ciudad ya no es accesible para mucha gente también. No es accesible para prácticamente nadie, la verdad, porque esto es una queja continua en la asociación. La gente, o sea, prácticamente no se puede caminar, pero, o sea, con movilidad completa tienes muchas dificultades en determinadas calles, Arrabal, Calle del Medio, tienes muchísimas dificultades para pasar. Imagínate ya con un carrito, imagínate con dificultades de movilidad o con movilidad reducida. Es prácticamente imposible. Yo creo que hay gente que evita directamente las calles del centro. Esto es una realidad.
Y contigo también. Ahora después de todo este desánimo, intentamos ponernos un poco con la imaginación en otro lugar. Imagínate que no estamos ni tan lejos ni tan cerca del abismo, que a veces lo parece. ¿Qué pediríais a los responsables para pensar y planificar la ciudad? ¿Qué haría falta? Bueno, pues lo primero sería poner al vecino en el centro de todo, y a partir de ahí planificar, buscar asesoramiento técnico, especialistas, buscar ejemplos en nuestras ciudades y aplicarlos a nuestra ciudad y a las particularidades de nuestras ciudades. Los gobernantes y los técnicos municipales, que estarían en el mismo grupo para mí, no deben de seguir planificando y gobernando de espaldas a los vecinos, sino que los vecinos deben estar en el centro, y así conseguiremos otras ciudades amables para las personas que residen en ellas y no tanto para los turistas, o quizá también, o más, no lo sé. Y también a Manuel y a Olga, ¿qué tendrían que tener en cuenta los responsables de las ciudades, aparte de la opinión de los vecinos y las vecinas? Los responsables de las ciudades siguen ganando las elecciones, gobiernan muy cómodos desde 50 años y sirven a los intereses de quien les colocó allí hace tanto tiempo, ¿no? Ellos viven muy cómodos, los que tienen que hacer algo son los ciudadanos, ¿no? Porque eso sí queda para un debate sociológico, el pensar por qué una ciudad que nos resulta tan hostil y tan incómoda, una ciudad que expulsó a todos sus vecinos y que hizo esa jerarquización social, le sigue votando con mucha alegría y sigue apostando por el modelo que tenemos en realidad, ¿no? Y yo creo que la mentalidad que tiene que cambiar probablemente sea la nuestra, cuando además varias generaciones de jóvenes ya se tuvieron que ir fuera. Muchas de las personas que hoy estáis aquí, o vuestros hijos o vuestros sobrinos o gente que conocéis, ya no pudo comprar un piso aquí, se fue a municipios limítrofes, que no pasa nada porque igual se vive estupendamente en otros lugares, probablemente sean igual más accesibles, se vivirá mejor, ¿no? Pero no se van porque quieren, viven más lejos de vosotros o viven más lejos de nosotros porque no pueden comprar un piso aquí, ¿no? Y todo eso, pues digamos que seguimos persistiendo al votar y votar siempre a los mismos, seguimos persistiendo en que continúe ese modelo. Ellos no van a cambiar, ya han demostrado que no cambian, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Y desde lo urbanístico, ¿qué consideras que se tendría que tener en cuenta? Bueno, se tendría que tener en cuenta los documentos de referencia que tenemos los urbanistas, ¿no? que constantemente no se aplican en las intervenciones que se hacen en esta ciudad, ¿no? Tenemos documentación maravillosa, tenemos la Agenda Urbana Española, establece límites, establece ratios, establece cosas cuantificables, ¿no? Que igual es lo que un gestor puede decir de, bueno, pero dime cuánto y qué y dónde, ¿no? Hay documentación de sobra. Yo creo que en ese sentido, bueno, desde mi punto de vista, lo que tienen que hacer es entrar en Internet. Es que está en Internet, no hay que ir a ningún sitio complicado, ¿eh? Buscar Agenda Urbana Española, ver lo que recomiendan para hacer las ciudades más amables, para hacer las ciudades más sostenibles, para hacer las ciudades más resilientes y más adaptables y más agradables, en definitiva, y que lo apliquen. No suena difícil lo que pasa aquí. Bueno, yo creo que aquí podemos empezar a juntar ideas, ¿no? Podemos ser los ciudadanos los que les digamos por lo menos, oye, hay esto aquí, ¿no? Movilicémonos, hagamos que esto se cumpla, ¿no? O simplemente decir a los vecinos, oye, escúchame, ¿no? Que eso es al final lo que yo creo que podemos sacar todos, ¿no? Es complicado, ¿no? Ahora una de las grandes transformaciones que por fin parece que va a suceder es el soterramiento de las estaciones, que ya no se soterra. Llevamos 30 años esperando a que las pongan bajo tierra. Lo hacen en Bilbao, lo hacen en Torrelavega, lo hacen en Maliaño, y en Santander no lo hacen. Nos van a poner una losa. ¿Saben qué va a haber encima de la losa? Pues más terrazas, ¿no? Digo yo que será un centro de ocio. Y un buen parking, ¿eh? Nadie lo duda. Es una gran transformación que en realidad no va a cambiar nada y va a ser hasta peor, ¿no? Y todos nos conformamos, ¿eh? Eso ya no es solo... Las ciudades no las hacen solo los que mandan, las hacen los ciudadanos y las personas, ¿no? Y desde luego pues estamos muy, muy callados y muy resignados, ¿no? Eso, por ejemplo, que es una gran operación urbanística, ¿no? Que podríamos decir que debería aliviar un barrio muy colmatado, además como es el barrio de la calle Castilla y demás, pues va a ser una chapuza, literalmente, ¿no? Y además va a ser una cosa que tienen otras ciudades y que nosotros no tenemos, y están todos tan contentos. Bueno, pues si seguimos incidiendo en ese modelo cutre de poner un parche después de esperar 30 o 40 años a una buena solución, pues así nos va, ¿no? Peor que otras ciudades, claro. Pues sí.
Bueno, no hay final para este debate porque está claro que hay ideas de lo que debería ser, ¿no? Y lo ideal y las posibilidades siguen estando ahí mientras haya personas también que quieran estar en contra y se organicen. No hay final para este debate, como decíamos, ni en la tarea de dibujar la ciudad que queremos. Si os fijáis bien, no estamos ni tan lejos ni tan cerca de lo que queremos, lo sabemos, pero... Pasamos ahora con la tercera intervención de Nico, de nuevo, para intentar relajar un poco y seguimos conversando después. Es cierto que los megaproyectos culturales que van a marcar el centro de la ciudad de Santander no tienen vuelta atrás en este momento, pero queda un lienzo urbanístico casi en blanco en el resto del territorio. Quizá el error es pensar que todo está en el centro, quizá el error sea cometer la misma equivocación de los que suelen afirmar que en 1941 ardió Santander, ardió una parte. Como una parte, os recuerdo, no más de 1,5 kilómetros lineal en ese momento, va a estar comprometida por la lógica de estos grandes museos de los que hablamos. Os invitamos a seguir pensando, incidiendo en la ciudad de nuestros sueños. Hoy este podcast ha sido posible en el marco del proyecto Tan Cerca en el que participamos La Vorágine, Urban Bat de Bilbao y Taller en Blanco de La Rioja. Ponemos el punto y seguido. Os esperamos en todos los espacios que vamos convocando para pensar de forma crítica y repensarnos sin miedo a la crítica. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado hoy. Gracias por invitarnos. Gracias. Podcast realizado gracias al apoyo del programa Tan Cerca 2025, promovido por el Área de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación Santander Creativa y la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño.